Bienvenidos todas y todos a este nuevo programa, a esta nueva sesión que tenemos hoy, viernes de conversaciones con fantasmas, y hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy tenemos a un gran maestro, un gran sabio, un gran conocedor, no solamente de la vida, sino del más allá también. Y yo quiero que ya aparezca en pantalla de una vez nuestro querido y íntimo amigo de Fantasmagoría, que es Oscar Jairo González. Bienvenido, Oscar, a esta sesión que vamos a invocar muchos fantasmas y hablar un poco de todo lo que nos evoca y de todo lo que no nos evoca también. ¿Cómo estás, Oscar? A ti, Cristian, a todos los miembros de Fantasmagoría, toda esta tarea que ha realizado con ese grupo de Fantasmagoría, que es tremenda, que ha sido una nueva manera de intervenir el arte, la narrativa, las historias, los relatos de los que nosotros pues tratamos, sobre los que estamos inmersos. Entonces ha sido una tarea que ha propiciado, que ha provocado, que ha inclusive construido un nuevo territorio para hacerla. No es una tarea que se ha hecho sobre lo que está presupuestado, sino una construcción nueva. Y en esas construcciones nuevas, pues evidentemente que cabemos todos los que estamos buscando, provocando esas construcciones de lo nuevo, esas construcciones de lo otro, esas tareas necesarias de la perturbación estética, narrativa, histórica, sobre no contra nadie ni contra nada, sino una manera de desarrollar una tarea distinta, de evolucionar en otras estéticas. Y lo que has hecho, lo que han hecho hasta el momento todos ustedes, pues saben que tiene conexión con nosotros, y una conexión que no es de adhesión incondicional, sino una adhesión de carácter crítico estético, también de la sensibilidad, de la crítica, de la manera de ser. Entonces, no es solamente lo incondicional lo que hacemos, sino también una indicación de carácter crítico donde nos instalamos, sobre todo con los fantasmas, porque Mark Fisher, en su hermoso libro sobre los fantasmas de mi vida, no cesó nunca de indicarnos que la relación con los fantasmas es la manera de derribar, de contradecir un orden establecido o determinado de poder. Qué maravilla, y lo que ya nos empieza a plantear por ahí con Mark Fisher y otra gente que ya hablaba de los fantasmas, y esa es una pregunta que bien nos estás diciendo. ¿Qué hacemos desde Fantasmagorías? Una mirada al género, el género no solamente en el cine, sino también en la literatura, en las artes, y nosotros empezamos a reflexionar. En muchos de nuestros ciclos que estamos teniendo, ciclos de cine o en los programas, siempre es esa constante pregunta, es qué es lo que es ficción, qué es lo que pasa en la realidad. Y ahí es una crítica muy profunda a eso. O sea, estábamos hablando hace poco de violencia extrema, de hecho estamos en un ciclo que es de acción pura, y es violencia pura, o sea, sangre, tripas, golpes, y hasta qué punto eso no está muy cercano a lo que estamos viendo en el país. Entonces también es como que nosotros sí tenemos una postura, creemos en los fantasmas, nos fascinan los monstruos, nos fascinan todos estos seres del más allá, pero los miramos de la ficción, pero también con el ojo puesto en la realidad. Y entonces ahí nos empezamos a preguntar, como Mark Fisher y como otros autores como Emil Ferris, que también hace un libro sobre lo que más le gusta son los monstruos, y es como quiénes son los verdaderos monstruos, quiénes son los fantasmas realmente. Ahí están conectados varias personas, te mandan saludos. Sabina CM te manda saludos, y también está conectada otra chica que es brillante, Javiera Navarrete desde Chile. Estuvimos conversando con ella y nos decía, qué peor fantasma que los fantasmas de Pinochet, cuando ella nos decía eso en Chile. Eso. Entonces, qué bueno que te tenemos aquí hoy para conversar efectivamente de eso. Hoy vamos a hablar de fantasmas, y vamos a hacer preguntas, porque tenemos la ruleta también. Y
hay muchos temas, o sea, es que los fantasmas es una temática súper amplia. Nos podemos ir por Ambrose Bierce, nos podemos ir por Henry James, nos podemos ir por Shirley Jackson, y todos tienen unas miradas súper distintas del fantasma. ¿Quién es el fantasma? Hasta el mismo Guillermo del Toro, creo que él decía como un fantasma es como un recuerdo embalsamado en una parte de ámbar. Eso me parece hermosísimo, como que es un recuerdo, sea bonito o triste o horrible, pero está embalsamado en ámbar. Entonces ahí es cuando uno descubre esa presencia fantasmal. Entonces, comencemos. ¿Qué para vos? O sea, voy a hacer preguntas primero para que te conozcan, y después empezamos con la ruleta. Primero, como hablar un poquito de ti. Oscar Jairo fue profesor mío, fue profesor en la universidad. No solamente verlo como profesor de literatura, sino como un evocador y un provocador. Y creo que por eso está aquí con nosotros en Fantasmagoría, porque también es un provocador de monstruos, pesadillas, vampiros, todas estas cosas que nos permitía. Porque en la academia, y eso lo decimos mucho desde Fantasmagoría, en la academia nos cierran un poco el espectro, sobre todo en las academias, No, yo exacto, no. tú no, exacto. En la academia de cine, en la academia de audiovisual, es como no, tienes que hacer estos guiones, tienes que hacer esas historias, pero vos fuiste totalmente lo contrario, como si usted quiere invocar a Satanás, hágale, hágale. Entonces, como que es muy importante eso, esa libertad creativa que evocas. Entonces, por eso te tenemos aquí. Y agradecerte por aceptar la invitación. Sí, un poco Cristian y todos ustedes. Cuando indico ustedes, estoy hablando de nosotros los que hacemos esto. ¿Qué es hacer esto? Hacer una búsqueda constante, basada siempre en nuestra primera inquietud o primera búsqueda sobre una primera inquietud que se causa en la vida sobre quién es el otro en mi mundo, dónde está el otro. Y cuando uno comienza a hablarse a sí mismo, comienza a invencionar unos fantasmas con los que debe hablar, con los que está hablando. La fantasmasía, ese es el nuevo término que vamos a inventar aquí, fantasmasía, es la invención de fantasmas para uno poder vivir con los fantasmas. Porque si no vivimos con los fantasmas, ¿con quiénes podemos vivir cuando los otros nunca dicen la verdad, cuando los otros nos quieren destruir, cuando los otros nos quieren destrozar? Entonces nosotros recurrimos a la invención de fantasmas para poder tratar con ellos, para poder movernos con ellos, para poder intentar una comunicación real, que podría ser entonces o de lo que se habla sobre lo sobrenatural. En el sarcófago de la rareza, este nuevo espacio de fantasmagoría. Siempre en este programa. Qué pena, es que estoy escuchando como otro sonido. ¿Tienes prendido el computador, Oscar, también? ¿O somos nosotros? No, son ustedes. Sí, somos aquí nosotros. Bien, sí, son que ustedes. Se escucha como de fondo el trailer. Bueno, pero yo creo que somos aquí nosotros. Ahí ya. Listo. Entonces, decía sobre los fantasmas, o me hacen decir ustedes, cuando menciono ustedes es el nosotros. Entonces, hay unos fantasmas, por decir, en Ricardo III, de William Shakespeare. Unos fantasmas en el teatro. Hay unos fantasmas en la música. Hay unos fantasmas en la naturaleza. ¿Por qué se invenciona la fantasmática? ¿Por qué se invencionan los fantasmas? ¿Por qué escribimos libros de fantasmas? Porque necesitamos hablar con otros. Me encanta. Con otros que no estén en la realidad, que no nos condicionen a tener que vivir a su manera, que no nos indiquen cómo tenemos que vivir, sino que los fantasmas nos llevan a vivir como nosotros queremos vivir. Entonces podemos hablar con ellos, tramitar relaciones, nos podemos insubordinar ante ellos sin consecuencias. Es que lo hermoso de la invención del fantasma, decía Henri Michaud, es que el fantasma no nos reclama. Es que el fantasma no nos inquiere ni realiza sobre nosotros una tarea inquisitorial ni una tarea de censura, sino que ante él estamos totalmente desnudos porque el fantasma está muerto.
Y como está muerto, nosotros podemos hablar con el muerto o con los muertos. Y los muertos no nos reclaman sobre nuestra vida. Por eso se desarrollan esos inmensos metarrelatos fantásticos sobre los fantasmas. Por eso podemos invencionarlos a nuestra manera. Podemos incluir sobre ellos nuestras estéticas. Podemos derramar, diseminar sobre ellos nuestras estéticas, nuestras narrativas, sin necesidad de condicionamientos, sin necesidad de temer a esa narrativa del yo que se disemina desde el inconsciente, los sueños, el mundo onírico, las tareas de la perturbación que vivimos intensamente. Son otras temperaturas en las que estamos, son otros momentos con los que relacionamos de la vida. Entonces, no es lo mismo cuando leemos historias de fantasmas de Sheridan de Le Fanu, por decir, de Henry James, de M.R. James, etc., lo que queramos leer, de Charles Maturin, ¿cierto? Entonces, lo que quiero indicar aquí es un poco cómo nosotros nos relacionamos con los fantasmas. Y creo que... O sea, en otro sentido, ¿cómo los inventamos para poder vivir en medio de seres tan reales, ¿cierto? Tan destructivos, tan corrosivos, tan absolutamente insidiosos o mezquinos? ¿Y cómo podemos inventar esos otros seres que están en los relatos de Sadkie, de Eddie Barton, de Ernest Theodor Hoffmann, de Charles Nodier? O sea, eso es un mundo de Vernon Lee, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, qué manera de vivir tan maravillosa. Eso no quiere decir que no podamos acometer una tarea derribadora también con la realidad y que no podamos participar de ella como revolucionarios o rebeldes. Eso no quiere decir nunca que porque nosotros seamos, comillas, fanáticos, cierro comillas, o seamos fans de los fantasmas o del mundo fantástico, de la fantasmasía, como la he llamado para esta intervención, no quiere decir que no podamos tampoco transformar ni cambiar la realidad. Hablamos con los fantasmas para intervenir la realidad, para cambiarla con los fantasmas. Me fascina lo que estás planteando y los autores que nos estás trayendo a colación. Y creo que ahí, solamente para cerrar esto y empezar con preguntas a invocar fantasmas, literalmente, voy a decir algo. El origen del cine para fantasmagoría para nosotros es literalmente esa invocación con los fantasmas. Después de la época victoriana, bien como nos estabas diciendo, cuando empiezan a usar planchettes, empiezan a usar la ouija, digámoslo más adelante, es esa necesidad en la época victoriana de, venga, vamos a hablar con el espíritu del más allá, porque ya están tan absolutamente cansados del racionalismo y de toda esta ciencia que dijeron, no, vamos a ver otra vez con estos locos y a ver qué es lo que nos están diciendo. ¿Y qué pasa? Las primeras obras de teatro, que después son cine, o sea, las primeras presentaciones, se llamaron fantasmagorías. ¿Y qué era? Eran proyecciones con una linterna mágica de espectros, fantasmas. ¿Y qué la gente quería ir a hacer? Querían ir a hablar con el más allá. Entonces, ¿qué hacían? Hay uno muy famoso, una fantasmagoría, una de Philidor, que era en Francia, por supuesto, y era un joven que perdió a su amada y dijo, no, yo quiero hablar con mi esposa. Y claro, Philidor, un gran genio, ilusionista y mago, dijo, hágale. Ella tenía el busto de la mujer y se crea un espectro a través de una linterna mágica y es la primera proyección, una de las primeras proyecciones como de cine, a través del humo, proyectan en una pantalla y el tipo realmente, este joven, creía que estaba viendo a su amada en el humo. Y para ser más locos, porque esta gente que estaba haciendo las fantasmagorías eran tan locos, que ¿sabes qué hacían? Al humo le ponían opio. Entonces, el humo con opio hacía alucinar. Entonces, cuando la gente estaba viendo estas primeras proyecciones de cine, eso no era ni siquiera en 2D, ni en 3D, eso era en 4D, porque estabas alucinando viendo fantasmas, calaveras, monstruos, en una habitación con proyección de linterna mágica. Entonces, creo que era una experiencia terrorífica y además también fantasmal. Y es esa necesidad del hombre de volver al más allá, esa necesidad de preguntar. Y me parece muy bacano lo que dices de que el muerto o el fantasma no nos confronta sobre nuestra vida, pero sí nos confronta sobre su vida. El primer relato de fantasma de toda la historia que está, digámoslo, que lo tenemos históricamente comprobado, es el de Plinio el Viejo. Y Plinio le cuenta en una carta a un amigo de él que está en una casa y que hay un fantasma que está moviendo cadenas, y es porque es un alma en pena, digámoslo así, que lo enterraron ahí y no tiene una santa sepultura, digámoslo entre comillas, que la santa sepultura ya lo dice el cristianismo, pero lo enterraron pues así como un animal más, entonces quería que lo enterraran con una ceremonia al menos.
Entonces ahí viene también es que el fantasma nos está pidiendo ayuda de algo que él no puede hacer. Y que por eso somos nosotros los que al que se le aparece el fantasma, tiene una misión muy importante. No simplemente te confronta, sino que también te está poniendo una misión el fantasma. Y voy a hacer una pregunta que nos están... Claro que sí, Cristian y usted y todos nosotros. Es que cuando el fantasma se te revela, por decir en Charles Nodier, cuando habla del fantasma de Egmont, o cuando Jean Ray, o inclusive Ralph Bradbury, Fantasmas de lo Nuevo, ¿cierto? O Wilkie Collins, La Mano Muerta, o Gerard de Nerval, no sé. Es porque también tú invencionas el fantasma, no es que el fantasma esté por ahí y le dé por presentarse y que entonces se presentó el fantasma de Duque. No, perdón, que no sé qué, no, es que el fantasma está en tu mundo, el fantasma está en tu yo y de tu yo el fantasma se desencadena. Un narrador de este medio nuestro de Medellín, Hernando Restrepo Soto, en un libro que tiene que ver mucho con la obscenidad, con el porno, él se inventó unos fantasmas en un libro que tituló el man mismo El atentado al pudor. Y en Atentado al pudor, en la presentación de ese libro, Hernando Restrepo Soto dice que lo que hace un escritor realmente es buscar, hablar, invocar, llamar a sus fantasmas para que puedan contribuir a su narrativa, a su historia, a sus relatos. Entonces, esos relatos, Cristian, como yuxtapuestos, superpuestos, que aparecen sobre, es que yo me encontré este libro en no sé dónde. Nicolás Suescún, un escritor también de acá, un narrador de nosotros, querido, tiene un libro hermoso que tratamos también en nuestras narrativas, que se llama el libro de N, ¿no? Los cuadernos de N. Y estos cuadernos de N son un man que se encuentra un libro en una casa donde iban a quemar todo, donde quemaban unas cosas y estaba ese libro de N, los cuadernos de N, donde le comienza a narrar unas historias. Entonces N es el fantasma que se invenciona, es el otro que uno invenciona también. O sea, yo no puedo vivir sin otro. Bien, en mi pedantería narcisista, en mi esnovismo, yo no puedo vivir sin otro, ¿no? Entonces, ese otro, ¿cómo lo invenciono? ¿Quién es ese otro para poder decirle, mira, yo soy un esnovista, yo soy un ex? Es que uno no le dice al otro que es un esnovista, porque el otro no va a saber eso. En cambio, si tú le dices al fantasma que tú eres un esnovista, el fantasma te reclama y te dice, debes entonces hacer un relato que se titule El ángel de la ventana de Occidente, como lo hizo Gustav Meinrich, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos acá es que esos relatos sobre fantasmas, como los de Arthur Machen, como los de Lord Dunsay, como los de Goody Maupassant o de Horace Walpole, ¿cierto? O de Anne Radcliffe, sean relatos construidos por una necesidad, por una básica necesidad, por una intencionalidad estética de interés, por una relación absolutamente quimérica, poderosa, insertada sobre la insurrección estética, hombre. Escriben relatos sobre detectives y no sé qué, como si esos relatos fueran una fábrica. No fabriquemos más textos, no fabriquemos más relatos. Nos hemos hecho fabricadores de relatos. No se trata de fabricar relatos, se trata de relatos que vivamos con nuestros fantasmas, transmitirlos o comunicarlos a otros en su intensidad, en su temperatura, en su poder de perturbación, en su misticismo, en su hermética, en su alquimia, en su onirismo. No tenemos tratado teórico, estamos escribiendo por escribir sobre fantasmas. No se trata de escribir sobre fantasmas, se trata de llamar a los fantasmas para que ellos escriban por nosotros. Ser la voz de los fantasmas, creo que sería ahí como prestar nosotros la mano al fantasma, casi que ser un medium. A mí me fascina todo lo del universo de los medium. El medium es a prestarse para ser la mano que escribe, la voz que está narrando el relato. Ahí tengo unos comentarios. Está en ese relato hermoso de Vernon Lee, de La voz encantada de Vernon Lee. Esos relatos maravillosos de Vernon Lee. Un día hacemos una tarea solo sobre Vernon Lee. Y ahí me acordé justamente porque la última gran novela, no sé si todavía ya la leíste, que se ha escrito en Latinoamérica sobre fantasmas, que es nueva. ¿Quién? ¿Bonet? No, es reciente, contemporánea.
Contemporánea, Mariana Enríquez escribe una novela que se llama Nuestra parte de noche, salió hace 2 años. La tienes que leer, Oscar, porque te va a encantar eso de la evocación del medium, de un toque también a la dictadura argentina. Ella es argentina y es una mujer brillante en todos los sentidos. Pero lo dejo como evocación para que después lo leas. Yo te lo puedo prestar para que puedas llegar a Mariana Enríquez con un libro con casi 666 páginas. A propósito, pone 666 para invocar a otros seres más oscuros, no del más allá, sino del más abajo, yo creo. Dioses primigenios y esto, pero no vamos a ir por allá. Tengo unos comentarios. Muy bien, pues ahora sí. Unos comentarios de algunas personas que están aquí conectadas. El Pastu Furioso dice: a este señor como putas le caben tantas cosas en la cabeza. Se refieren pues a ti. Uno de los profesores que hace más bien su trabajo, contagiarlo a uno de su sed de saber. Entonces ahí, muchos saludos a Pastu Furioso. No sé quién sea Pastu Furioso, pero un saludo. Hermoso. Dile a él que siempre trato de hacerlo así y que siempre mi tarea es esa: incisiva, desnuda, transparente, crítica y poderosa. Nunca ceso de hacerlo de esa manera, de intensidad. Ahí también Dorilú, no sé quién, nos dice: buenas noches, o sea que los fantasmas son un escape de la autocrítica también. ¿No existiría la metacognición previa? Eso nos pregunta Dorilú 91. Hoy estamos siendo benevolentes porque las preguntas de hoy las hacemos nosotros, pero hoy estamos porque tenemos un invitado muy especial que eres tú, dejando todas las preguntas. Y la otra pregunta es un debate interno, la de Dorilú. Voy a leerlas todas para que las vamos teniendo ahí en la cabeza. Y Pasto Furioso nos dice de nuevo: el fantasma también sirve como una revelación a nuestros miedos internos. Por ejemplo, a no ser enterrados como un animal más. Y Dorilú nos vuelve a preguntar cómo diferenciarlo de la psicosis también. Me imagino que esa relación con los fantasmas. Sí. Indudablemente que todo eso tiene que ver con la neurosis, la psicosis, la esquizofrenia, el delirio y con el hospital mental. Eso pues no cesa de estar ahí, porque estas inminencias irreversibles en un ser humano de sentir, de percibir otros mundos, evidentemente que en el mundo normal, llamémoslo así, evidentemente están en duda. Nadie puede vivir delirando, ¿cierto? Si uno vive por la calle y académicamente delirando y mostrando que delira, pues lo encierran. Pues se va totalmente, ¿cierto? Claro. La prueba es antoninar todo, una de las pruebas es antoninar todo, ¿cierto? También habría que ver hasta dónde esa absurdidad que propones está relacionada con una matemática del orden. También esa insolencia con la que te relacionas con el mundo también debe caber en una montaña que se llama la montaña de la insolencia o la montaña de la locura de Lovecraft, ¿cierto? Pues que también, o sea, yo considero que quien va a hacer estos relatos también está obviamente dominado por una posesión. Es un poltergeist, ¿cierto? Es una posesión. No se puede escribir sobre fantasmas sin estar poseído por un fantasma. Y me encanta que traigas ese término de poltergeist, que es como esa voz que hace ruido, el Geist del alemán. Sí, claro. Polter creo que es hacer ruido y Geist es como ese fantasma, ese espíritu. O sea, que es un espíritu que hace ruido y el ruido que hace es: hey, escribe esta historia. Sí, claro. Los románticos lo llamaban la voz interior. La voz interior, ¿no? O Baudelaire la llama la Academia Satánica, o Nerval la llama el retrato del diablo. Bueno, todos tenemos una metódica. Si no creas tu metódica para hablar con el otro, sea fantasma, sea socias o sea otro que no conoces o en el que tienes que hablar, pues sí. Pero si tú le dices de pronto al man que está en el psiquiátrico que tú hablas con otro y te pones en esa tarea, ese man te acomete contra ti. No te puedes poner en evidencia de que hablas con los muertos, marica, porque si hablas con los muertos y todo el mundo insistes en tú que hablas con los muertos, que llamas a los muertos, que invocas a los muertos, que hablas con ellos, como yo, que hablo con los muertos, no hablo sino con los muertos, no me relaciono sino con los muertos, pues evidentemente estarías en una problemática en el orden de la, comillas, normalidad de la que habla Michel Foucault. O sea, si hay unas anormales, decía Michel Foucault. Escribió inclusive un libro sobre los anormales. Entonces, si tú
Si te metes como un poco en ese mundo de que tú no solamente hablas con los muertos y que para esas invocaciones con los muertos necesitas de ciertas metódicas, de ciertas técnicas, de ciertas herramientas, quizás puedan poner en controversialidad los otros que tú realmente hablas con los muertos. A mí me fascina hablar con ellos, realmente, porque en mi relación con los muertos casi siempre, o con los fantasmas casi siempre, puedo tener relatos, puedo tener visiones, puedo tener iluminaciones, visiones como William Blake, no, visiones como Helderlin, no, pero puedo sentir que a veces siento que ellos son los que me comunican los libros, son los que me hacen hablar, son los que me hacen escribir, ¿sí? Yo, por decir ahora una revelación que nadie conocía hasta ahora, no hablo en una sesión de clase en el medio académico si los dioses no me permiten hacerlo, si no les invoco antes de ir a mi sesión de clase. Ellos creen que yo soy un profesor. No, yo antes invoco a todos los seres de los que hablaré en esa sesión de clase para que me permitan, para que procedan a tramitar con nosotros una relación de propiciarme a mí hablar de ellos y decirlos allí, nombrarlos allí, porque traerlos a ellos de la muerte para hablar de ellos allí en la vida es un problema. Bien, entonces por eso creemos que los medios académicos son una cosa perturbadora, contradictoria, equivocada, errónea, ¿no? A mí me fascina hablar en el medio académico porque puedo hablar casi de lo que quiero y creo que en el medio académico puedo invocar a Eddie Wharton, a Sadke, a Hoffman, a Nodier, a Stephen King, ¿es cierto? Entonces, bueno, me fascina poder hablar de Vernon Lynn, de Algernon Black Book, de Henry James, de June, de Hudson, no sé. Entonces, no nos metamos en carretas como raras, ¿no? Porque es que un relato, por decirte a todos y a nosotros, Cristian, el romance de ciertas ropas antiguas de Henry James, que comienza miren cómo comienza, dice comillas, a mediados del siglo XVIII vivía en la provincia de Massachusetts una dama viuda, madre de 3 hijos. Su nombre es lo de menos. Me tomaré la libertad de llamarla señora X. Qué hermoso eso, ¿no? Me tomaré la libertad de llamarla señora X, ¿no? Y comienza una historia y un relato sobre la señora X. ¿Quién es la señora X? Todas las señoras X del mundo. Exacto. Que tiene relatos de fantasmas. Lo que pasa es que no sabemos excavar, no sabemos extraer de todos los seres humanos del mundo los relatos que ellos tienen. Un taxista, un comedor de hortalizas, ¿cierto? Tienen un relato fantástico. Por ejemplo, 2 puntos, comillas. Un día me encontré con una hortaliza en el consumo y la consumí. Bien, un relato de fantasmas. Y la hortaliza era un fantasma que me hablaba y comienzas a escribirlo, y va fluyendo. Sí, va. Claro, es porque tú tienes el poder de la invención del fantasma y el fantasma cuando lo inventas está ahí, comienza a estar en tu vida y tú comienzas a hablar con el fantasma como Pigmalión. Y me parece brutal eso que nos mencionas, porque no solamente la literatura, sino el mismo cine aún más, porque en el cine lo estás proyectando. Entonces son un montón de fantasmas los que estás proyectando ahí, porque mucha gente, hasta los que están ahí ya están muertos. Actores, o sea, son realmente proyecciones fantasmales. Si vemos el cine antiguo, o sea, películas clásicas, claro, no sé, las de una película, no sé, los Rashomon, de Akira Kurosawa, sí, todos son fantasmas ahí. Akira Kurosawa, esa vez, claro. Y los sueños de Kurosawa. Y David Lynch. Puras proyecciones fantasmales. No solamente de David Lynch, sino también de los actores, que dejaron eso plasmado. O sea, una actriz, la actriz ya deja de ser la actriz y está ahí, es proyectada por la eternidad como un fantasma perenne en esa película. Eso me parece una cosa muy fuerte. Sí, también eso a mí parece totalmente. Oscar, empecemos con preguntitas pues, de los fantasmas. Vamos a hacer una ruleta. Yo te voy diciendo las preguntas y a ver qué nos sale también. Vamos a invocar para empezar tú has mencionado mucho a Henry James, entonces invoquemos a Henry James en este momento. Llámelo. Y le vamos a ver qué te pregunta Henry James. Hablar con él. Ahí está rodando la ruleta y vamos a ver qué pregunta nos sale. Eso va a salir de todo. Vamos a ver qué te quiere preguntar Henry James. La pregunta es la C2. Aquí ya Vincent la va a poner en pantalla. C2, qué pregunta tan rara, C2. Uy. Parece una cosa
Parece una cosa de cyberpunk, de relatos es que de también esto es cyberpunk. La pregunta es, que te pregunta Henry James, ¿cuál es tu mayor temor o miedo? Nunca he tenido miedo a nada. Nunca he tenido miedo a nada. Cuando me indicaron que debía tener miedo, escribí un libro que se llama del Tratado de la Melancolía, el libro del Tratado de la Melancolía. En ese libro intento resolver el miedo, porque el miedo es mío. Cuando otro me causa miedo, no es miedo, se llama otra cosa. Yo mismo debo provocarme el miedo, una turbulencia del miedo, una irritación del miedo mío, que es un invento fantasmático, de la fantasmasía, ¿no? Entonces, el miedo de los otros no es el mío. En la comunidad o en el medio donde estamos, todo es miedo. Miedo a que nos echen de la vida, no sé, miedo a que nos quiten el puesto de la tarea, miedo a no tener que comer. Esos no son miedos. Esos son necesidades no resueltas. El miedo tiene una estética, como el odio. Tiene unas estéticas, unas narrativas, unas historias que son totalmente transformadoras de la humanidad, ¿cierto? Para decirte que a mí el miedo, por ejemplo, me lo causa cuando leo El Cubo. Yo siento un miedo miedoso cuando leo El Cubo, cuando el taxista me dice, señor, ¿quiere leer? Y yo consideraba que me iba a dar el The Guardian, el Berlin Zeitung, y me pones El Cubo. Y yo leo El Cubo y ahí sí me da miedo de estos criminales, de estos asesinos, de estos manes que están viviendo entre nosotros, ¿cierto? Cuando mi biblioteca está llena de libros de Arthur Machen, de los Dunsay, de Uma Passant, de Oran Walpole, ¿cierto? Y esos manes, wow, qué miedo. Y no, entonces me hacen sentir miedo, pero momentáneamente, porque considero que lo que se hace con toda esta tarea es tenernos contenidos en el relato. Y cuando estoy hablando del relato, hablo desde Paul Ricoeur, que el relato es el mío, más el relato que el otro tiene del mío. Y que ese relato que tiene el mío, es que el otro tiene de mí, es un relato fantasmático, que él no sabe quién soy yo y que ni querría saberlo, porque si lo supiera o si podría saberlo, no escribiría sobre mí ni diría nada sobre mí. Como yo no puedo decir nada sobre los rinocerontes, porque ellos no saben de mí ni yo sé de ellos, ¿no? Ellos son mis fantasmas. Los rinocerontes son mis fantasmas, los atravieso. Bien. Oscar, me fascina la respuesta y que se la das a Henry James. Y yo quiero completarlo porque siempre que también que nosotros estamos como en algún conversatorio o charlas y de fantasmagoría, también ponemos el ejemplo del cubo. Y nosotros decimos, listo, nos encanta Michael Mayer, nos encanta John Carpenter, nos encanta todos estos autores, tanto es de literatura, pues ya mencionaste a Lovecraft, mencionaste a Mattenson, a Algernon Walsh, poderoso John Carpenter, mándalos a John Carpenter, poderoso. A George Romero, a todos estos, y todos listos, son llenos de tripas, monstruos, pero realmente a nosotros como colombianos llegamos al cubo y eso es, sacudimos el cubo y sale sangre. O sea, no necesitamos ver a Michael Myers en acción ni a ningún zombie de George Romero, sino que ya lo tenemos en el cubo. Unas historias macabras, encontrar cadáveres en costales. O sea, no he encontrado un autor de terror que haya escrito eso. O que haya escrito que le cortan la cabeza a alguien y juegan un partido de fútbol con él. No, nunca. Entonces, nunca. Historias macabras. Exactamente. Y estamos tan... El asesinato considerado como una de las bellas artes. Exactamente. Ese es el problema que tenemos los colombianos, es porque tenemos tan cotidianizado el terror que ya no nos da miedo. Por eso vamos a Lovecraft y como que, ay, sí, qué chévere, de terror cósmico, pero no nos sentimos con miedo, con lo que vos decís. No sentimos el terror, es algo momentáneo, no es algo profundo. Y me parece muy brutal que nos lo pones ahí. Ahí voy también a comentar, nos pone Vincent, las preguntas complementarias de lo que Oscar va respondiendo son muy bienvenidas, pero preguntas directas y que sean distintas se pueden gastar 1000 Méliès. Nosotros tenemos aquí como unos puntos en honor a Méliès, a George Méliès, ahí ustedes lo ven abajito y también pueden cambiarlo por una pregunta directa a Oscar. Y te habían preguntado si ni siquiera le tienes miedo a la muerte. Eso está relacionado, entonces esa pregunta sí te la hago. Si ni siquiera le tienes miedo a la muerte. Dice, ¿ni tienes miedo a la muerte? Bien, aquí acabo de abrir el libro de mi maestro Gustav Meyrink, El ángel de la ventana de Occidente.
El ángel de la ventana de Occidente, de Gustav Meyrink, dice: ¿qué es lo que está muerto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que he pensado, hecho antaño, todavía es hoy acto y pensamiento. Todo lo que tiene poder está vivo. Seguramente todos nosotros nos hemos encontrado lo que habíamos buscado, la verdadera llave del tesoro de vida, la llave misteriosa, la búsqueda de la cual basta para magnificar el sentido y la obra de toda una vida. ¿Quién ha visto por encima suyo la corona del carbunclo? Nosotros, los descubridores que hemos encontrado nada más que la desgracia inconcebible y la visión de la muerte, de la que además es dicho que debe ser vencida, pero sabe que la llave reposa en el abismo de las aguas tumultuosas. Quien no se sumerge en sí mismo no la obtiene. El último día de la sangre no había sido el objeto de un oráculo por nuestro linaje. Ninguno de nosotros ha visto este último día. ¿Debemos felicitarnos? Acusarnos también, sin duda. El personaje de las dos cabezas que se me ha movido de todas mis evocaciones. No he visto el carbunclo. Así debe ser. A quien el diablo no vuelve la cabeza violentamente hacia atrás, se dirigirá irresistiblemente hacia la tierra de los muertos y no verá nunca levantarse la luz. Pero ¿a quién de nosotros, los de la sangre de John Dee, el Baphomet, ha hablado? Entonces no temo a la muerte. Creo que no hubo mejor respuesta para que pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a ver, vamos a invocar ahora a... Me gustaría, porque yo sé que te encanta esta autora también brasileña, vamos a invocar el fantasma de Clarice Lispector. A ver qué pregunta te tiene. Y ahí partimos para hablar un poquito de ella también. Entonces, vamos a ver. Claro que Henry James, ya acuerdas que a mí me gusta ese Henry James de lo gótico. Listo, ahora va a salir la pregunta E5. E5, pero es que es el código para poder tenerlo aquí el fantasma. Uy, C2 y E5. E5. El E5 te preguntan, no sé, de pronto has jugado porque hay muchas cosas de esto. Dice, ¿has jugado algún juego maldito? Tipo Ouija, todas estas cosas. No, en ese contenido diría Clarice Lispector que yo invento mis sistemas y mis metódicas de la incitación o la provocación de la muerte, del tánatos, de lo dionisiaco. O sea, ella misma hacía constructos tan poderosos sobre sus visiones, sobre sus inquietudes de la vida, sus provocaciones de la perturbación. Quiero decir, un ser no es sino un ser racional, o sea, paréntesis, sentido común. Si llamamos lo racional sentido común, cierro el paréntesis. Un ser racional no es un ser que tiene sentido común. La racionalidad no es tener sentido común, es tener razón, ¿no? Entonces, Clarice Lispector, cuando se me reveló a mí en 1977, entonces me ha dicho que ella podía cantar la mudez. Leí un texto sobre la mudez cantada y yo decía, ella estuvo en un congreso de brujería en Bogotá. ¿Te acuerdas que tú me dijiste y me recordaste que fue en 1975? Porque Gonzalo Arango la invitó con Simón González, el hijo de Fernando González, y ahí descubrí a esa escritora y comencé a leerla, lo poco que había traducido en ese entonces, porque no era tantos libros como ahora, no, ahora son muchos libros de ella y mucho interés por su vida y por su obra y etc. Pero lo que busco en esa construcción es que Cristian y todos nosotros, el fantasma cuando se ha construido habla de otra manera, porque el hada o el duende, ¿cierto? Habla de otra manera cuando uno hace la construcción de él, pero cuando él se le revela o se le muestra, sin uno tener dominio sobre él, es un problema, porque parece un profesor. Entonces no es distinto cuando tú lo invencionas en la fantasmática,
y hablas con él. Entonces Clarice Lispector se inventó sus fantasmas. En La Pasión de G.H. es una invención de fantasmas. Es una invención de otros para poder vivir, porque Clarice Lispector vivía como una señora casada con 2 hijos, mano. Bien. Entonces uno no puede escribir el libro de la revelación de Clarice Lispector, ni puede escribir los lazos familiares, ni puede escribir esos relatos maravillosos que ella escribió, si no se inventa otro, si no se inventa el Socias. Eso nos lo enseñó ese ser maravilloso que es Dostoyevsky, ¿cierto? Y que también nos lo invencionó Machen, Lord Dunsay, Sand, Anne Radcliffe, Charles Maturin, ¿cierto? O sea, nosotros no leemos eso para leer, pues, por leer, no. Me considero que hay una serie de revelaciones poderosas allí, de necesidad de fantasmasear, de inventar fantasmas, como te decía, o como nos decimos aquí. A mí me fascina, pues, Vernon Lee, ¿cierto? Con una voz perversa. Ese relato de la muñeca, vamos a distribuirlo entre todos también para que todos lo puedan tener y todos lo puedan leer también, porque eso es lo importante. En esta ciudad hay un relato interesante de una escritora que se llama Lina María Parra, que se llama Fantasmas. Un libro, Lina María Parra es una escritora extraordinaria sobre esos fantasmáticas y sobre la vida fantasmática o la voz fantasmática. Pero Clarice Lispector se tuvo que inventar los relatos, la narrativa de Clarice Lispector está siempre relacionada con otro, con la otredad, con la inmensidad de esa otredad, de invocar, de llamar a otro a que viva con uno, hablar con otro, pero insisto siempre en que ese hablar con otro no es concitar, no es adherirse, no es concertar con un poder económico, con un poder del poder, sino que es invencionar exactamente para destruir esos poderes de los que se habla en la realidad, de ese realismo del poder el que intenta someternos, el que intenta hacernos sucumbir en nuestro poder de invención. Poderes poderosos han destruido nuestra vida de invención fantasmática, de nuestra construcción de fantasmas, de hablar con otros, a otros, de inventar nuevas ciudades, nuevas Babilonias, nuevas Babeles, nuevas Orlas, para someternos a los poderes esquemáticos de la evidencialidad obtusa, de la construcción obtusa de la vida, y nos ponen 24 horas los medios de comunicación a hablar de la misma mierda que habla todo el mundo. Creo que ahí también eso es muy, o sea, evocador. Ahí nos estás evocando un montón de cosas muy interesantes. Y yo cierro la pregunta, pues, esta pregunta que tenía que ver con Clarice y con los juegos. Todos son jugadores que juegan con los fantasmas, juegan con la palabra, juegan con todo eso. Vamos con la siguiente pregunta a ver qué nos dice. Vamos a invocar ahora. Me gusta también, me gusta mucho el autor Sheridan Le Fanu, inventor de la primer vampira con Carmila. Sí, esa es la Vamos a invocar a Sheridan a ver qué nos tiene esta noche. A ver qué me pregunta ese man, hermano. Ese gótico. Vamos a ver. Sheridan Le Fanu, 1814, 1873. ¿Dónde están los Olímpicos? Ese man no está en los Olímpicos. Pregunta A1, pa'l chance. Bueno, esta tiene que ver más con el cine. Vamos a ver cómo, un director de cine. Dice, ¿a qué director o directora de género admiras más y qué destacas de su trabajo y estilo? Wow, ese marica, ese chévere. Después de mujer o hombre, que haya un director. Bueno, no, hay una mana que me interesa mucho. Podemos presentarla, se llama Margaret von Trotta. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Esa qué películas hizo Margaret von Trotta? Yo no la conozco. No, vio. Es que ese es el problema con ustedes. Pone Google, Margaret von Trotta. Esa mujer que se llama así, una cineasta extraordinaria,
de la misma tarea, de la misma raíz de Leni Riefenstahl. Es que nos fascina hablar de feminismo y de masculinismo y de no sé qué, pero no conocemos esas tareas que han hecho otros manes y otras manas. Pues no quiero decir con ello que que sea una tarea equivocada o errónea, no. Sino, bueno, comencemos a conocerla, ¿cierto? ¿Quién es Margaret von Trotta? Aquí la estoy buscando. Margaret von Trotta es una cineasta alemana que es como una de las fuerzas, como de las nuevas directoras pues, en ese momento, que creó el nuevo cine alemán, un movimiento de cine. Tiene 79 años. Suena un buito. Sí, dele. Von Trotta, sí. Es que uno cree que los únicos que trotan son los atletas. Sí, Von Trotta. Aquí tiene una película que se llama Hannah Arendt, la película Rosa Rosenburg, sí. Marianne and Julien. Sí, aquí estoy viendo. Tiene otra que se llama Rosentrass, otra que se llama Vision. Tiene varias películas. Bien, pues. Bueno, entonces haz un ciclo sobre ella. Ahí nos hacen listo. Ahí nos hacen una pregunta. Doctor Herbert West dice, ¿cuál es el fantasma más recordado de Colombia? Te preguntan a ti. Bueno, bien. Pero sí, ya la tenemos aquí anotada para dar una mirada a esta mujer. Con la estética del cine de Samana y que se pueden comunicar con ella y pueden hablar con ella. Ese cine de esa mana me interesa muchísimo y indudablemente que había en Colombia una cineasta que me interesaba mucho, no sé por qué no terminó o no sé dónde está, que se llama Camila por ahí Lobo está, Guerrero. Pero ya Camila está más retirada, pues en estos días estuve en un conversatorio con Víctor Gaviria. Sí, es porque hacen retirar a las manas. Siempre me preocupa por qué las hacen retirar o quiénes las retiran o dónde se retiran, si van al retiro, todas a vivir al retiro. Bien. Sí, no sé por qué, pero había que hacer una tarea con el cine feminista y con la feminidad y con lo femenino. Me parece trascendental hacerlo desde los fantasmas, ¿no? El fantasma femenino. Porque aquí creo que estamos hablando de un fantasma demasiado masculinizado también, Cristian, ¿eh? Entonces un poco habría que mirar dónde están las derivas, dónde se diseminan, dónde se resuelven también otras cosas desde la feminidad, desde lo femenino, desde lo transexual, desde lo trans. Bien, a mí se me hace siempre interesante todo eso, dado que no participo en nada, intervengo. Es distinto, ¿no? Bien, yo no participo en nada, mi tarea es intervenir, ¿cierto? Intervenir todo, ¿no? Como decía mi maestro Max Horkheimer. Entonces es distinto a participar. A mí me fascina que las personas quieran participar, pero participar es tan a veces poco como a intervenir, que me parece que es más totalizante y que es más maravilloso. Entonces creo que después intervendremos con ustedes en el cine de Von Trotta. Me parece esencial que se examine el cine de Von Trotta como otras cineastas femeninas, etcétera, ¿no? No mujeres, sino que me parece que los fantasmas femeninos son interesantísimos, ¿no? Justamente, bien, antes de continuar con la pregunta que te habían hecho, justamente hace poco terminamos un ciclo de cine de mujeres cineastas, de mujeres que han abordado el género, y hay unas cosas brillantes, o sea, unas cosas muy bacanas. Sí. Te voy a pasar la listica para que las tengas también ahí presentes en tus clases y en tus derivas y en tus preguntas. Y ahora sí, te pregunto de nuevo, ¿cuál es el fantasma más recordado en Colombia? Aquí no hay censura, tranquilo. Aquí están diciendo en el chat algunos, pero tú dinos cuál es el fantasma más recordado en Colombia. Un fantasma en Colombia. Que recordemos que se ha vivido así como entre nosotros, ¿no? Sí, hay muchos fantasmas. Mucha vida fantasmática. Aquí nos dicen uno que es el fantasma que está como casi que sobre nuestra historia, y es Escobar. No, ese es un hijo de puta. No. ¿Por qué tiene que ser ese man? Ese man no es un fantasma, es una mierda. Dicen posiblemente Garzón también, otro fantasma que está revoloteando aquí en los comentarios. Bueno,
No, mentiras, ellos tienen una consideración sobre eso, ¿no? Y sobre esos fantasmas también, porque recuérdate que Karl Marx, cuando escribió el manifiesto del Partido Comunista en 1857, decía que un fantasma recorría Europa. Ese es un fantasma de verdad, ¿no? El comunismo. Entonces también podría ser en nuestro medio el fantasma del comunismo, ¿no? El fantasma de Karl Marx, del que él habla. Pero, el libro de los fantasmas. Y lo hay mucho sí, sí. Pero claro, es que cuando nosotros decimos fantasma en nuestro medio y estas dos personas que han intervenido, maravilloso también, coincido con ellas que puede ser. No sabría decir si en su totalidad lo son, pero considero que nuestros fantasmas son otros. Nuestros fantasmas están radicados. Yo lo indiqué. Indicarlo no quiere decir que sea verdad o no, porque no es una tarea totalitaria. Pero en el libro de Hernando Restrepo Soto, Atentado al Pudor, ¿cierto? Los libros de Hernando Restrepo Soto, El fantasma en la casa, un escritor de acá, de nosotros, de este medio, se llama El fantasma en casa, de Hernando Restrepo Soto. Tenemos en Los Anillos de Saturno una entrevista con él que tiene 78 años. Un escritor del que nadie habla, el que nadie ha leído, a nadie le interesa. Solamente a mí y a otros 2 o 3 manes que conozco. Proporcionaremos esos libros también para que ustedes puedan conocerlos o leerlos. Pero El fantasma en casa es uno de los fantasmas, es un relato de fantasmas de este medio, de nosotros, que está insertado en esta ciudad, de la muerte, de la destrucción, de la violencia. Pero es que no saben que también en medio de esa violencia, de esa muerte, hemos construido otros relatos, hemos hecho metarrelatos. Y hemos construido metarrelatos absolutamente extraordinarios, de los que todavía no sabemos, que quizás todavía no conocemos. Entonces, no, me siento en una condición, como siempre he exterminado aquel otro fantasma que causó tanta destrucción en mi vida. Entonces no lo indico ni lo menciono, pero puede ser, indudablemente. Yo creo que puede ser. Yo me voy por tu línea y siento que Colombia es un país que todavía los fantasmas están recorriendo ríos, los fantasmas están en tierras, están en represas, están en todo. Sí. Si podría, Cristian, si podría mostrar a esto el libro o los cuadros de fantasmas de Germán Londoño, un artista extraordinario, ¿cierto? Como su libro de fantasmas, pero después lo podemos presentar. Germán Londoño hizo un libro de fantasmas hermosos, ¿cierto? Paréntesis, mayúscula sostenida, Times Roman, negrita, ríos de sangre, cierro paréntesis, ¿no? Entonces los fantasmas también son los fantasmas de los muertos, de los decapitados, mutilados, de los sonidos de la motosierra. Sí, evidentemente que sí. No queremos decir que no, nunca. Están en mis relatos, están en mi historia académica. Obviamente que estamos hablando de ellos constantemente. No es que no queramos decirlo, es que los medios de comunicación no quieren decirlo desde los fantasmas de la estética, del arte. Quieren siempre estar escribiendo la cronicidad. Se mueren en la cronicidad. Entonces la cronicidad nos mata, porque todo el mundo puede relatar sus fantasmas. ¿Cierto? Entonces nuestros escritores fantasmales, que son escritores fantasmales, pero de los medios económicos, de los medios de comunicación, hablan de fantasmas fantasmales para obtener más medios económicos para sus vidas fantasmales. Pero no hablan de los verdaderos fantasmas de nuestras vidas de fantasmas, y no hablo de Orión. Así es. Ni de la Escombrera. Ni de otros muchos más lugares. Que Stephen King los llama... Si quieres, sí, claro, si quieres realizamos una tarea sobre escrituras fantasmáticas de verdad, sobre verdaderos fantasmas, ¿cierto? No sobre los fantasmas que los escritores contemporáneos están invencionando ahora para obtener más medios económicos, para dejarse de morir, para no ser fantasmas. Es que uno tiene que ser fantasma, tiene que ser un ser fantasmático del otro. Svetan Todorov, están todas las teorías, Paul Ricoeur. No, es que no se trata de escribir novelas policíacas,
ni novelas de fantasmas. Se trata de vivir como fantasmas o como policías. ¿No le parece bueno? Sí, ahí nos dan unas luces que ya nos podríamos ir por ese camino, pero más adelante nos iremos por ahí. Como bien te estaba diciendo, Stephen King llama esos lugares mal lugares. Él llama que no son casas embrujadas, sino que son mal lugares o no lugares, y que es casi siempre esos... ¿Cómo es que se llama ese tratado? ¿Cómo se llama ese libro de él? En Danza Macabra, sí, y ahí nos tira ese dato, y que cada uno de esos mal lugares o esos no lugares tiene una presencia fantasmal muy fuerte. Hay agradecerle, aprovechar a Pasto Furioso 2, que se suscribió a nuestro canal, agradecerle pues también porque estuvo ahí comentando, nos puedes escribir también, ya has estado en varias sesiones, un abrazo gigante, y también sé que quieres mucho a Oscar Jairo por los comentarios que has hecho, y seguimos otras 2 preguntitas más fantasmales, porque también la noche es larga y Oscar está cansado porque también ha dado clases. Entonces vamos a invocar 2 fantasmitas más, 2 preguntas más, y cerramos con conclusiones de lo que hemos hablado hoy. Entonces me gustaría invocar al fantasma de Shirley Jackson, una mujer que admiro muchísimo. La descubrí por Stephen King y por Neil Gaiman, una mujer que escribió un libro que se llama La Lotería y otro que se llama La Maldición de Hill House. Una mujer con fantasmas, porque nunca le gustaba salir de la casa, agorofóbica, con familia también. Una mujer que le tenía miedo al mundo exterior porque tenía muchos fantasmas en su interior, digámoslo así, pero que supo comunicar con sus fantasmas. Brillante en vida y obra, para que también los que no la conozcan se acerquen a ella, porque es una mujer que también la historia se ha encargado de ocultarla, pero poco a poco autores como Stephen King, Mariana Enríquez, Neil Gaiman, como esos autores, digámoslo, pro del mundo fantástico, han hablado sobre ella, ya como que se le ha dado una voz a esta mujer. Entonces, vamos a ver qué te pregunta Shirley Jackson esta noche. A ver el que me pregunta. ¿Qué pregunta esa? ¿A uno? ¿Qué pregunta esa? No. ¿A uno? La E6. Ya respecto a la C2, la sigue E5 la E6. Y la 1. E6. Bueno, esta pregunta está muy tecnológica, pero vamos a ver qué te evoca esta pregunta. No sé por qué Shirley Jackson está preguntando eso. Pero bueno, dice, ¿hay alguna historia transmedia que conozcas que haya funcionado en múltiples formatos? ¿Y por qué trascendió? Una historia de terror o una historia que vos hayas dicho que tiene fantasmas y todo esto, y que esté en múltiples formatos, digamos que en libro, en película, videojuego, si conoces alguna. Si no, pues lo que te evoque esta pregunta. El Exorcista. Ya, o sea, bien. O sea, si hay una tarea allí de invocación de los muertos, de la presencia de los muertos, de la invocación, de un muerto metido en la vida de uno. ¿Cómo sería que un muerto se metiera en uno? Es que a mí me fascinaría eso. Como otra voz, como lo que se llamaría el Binum Sabati de Arthur Machen, ¿cierto? Arthur Machen escribió un libro, un relato bellísimo que se llama Binum Sabati, y es como si en uno se metiera otro y comenzara a hablar otro en uno, y que ese otro que está hablando de uno está muerto. Tú alcanzas a concebir, ustedes alcanzan a concebir, o nosotros podemos concebir que otro podría estar hablando por nosotros académicamente, y que yo no estuviera ahí, pero que otro estuviera hablando por mí, ¿cierto? El académico fantasma, el otro que se mete en la vida de uno, el otro que la interviene, que la cambia, que la incide totalmente para hablar por otro. ¿Saben qué es lo que hace que otro no hable en uno? Nuestra obstinada condición mezquina, ¿cierto? Insidiosa, de que los que hablamos somos nosotros. O sea, una relación de poder obtusa, asquerosa, inmunda, en donde nadie puede hablar en la vida de uno. En la vida mía hablan todos los que leo, los que escribo, con los que muero, los que se me mueren, los que no puedo cesar de hacer morir en mi vida, los que quiero destruir. Entonces, esa cantidad de voces que hablan allí son los fantasmas de los que habla Shirley Jackson. Esos otros que hablan, que escriben, que me incitan, que me llevan, que me llaman a escribir o a hacer arte o a hacer música o a hacer teatro o inclusive a hacer matar o matar a otros.
Entonces, esta relación que está hermosamente relatada, Cristian, todos nosotros, que está hermosamente relatada en un libro que se llama El asesinato, considerado como una de las bellas artes de Tomás de Quince, ¿cierto? Esos otros que hablan, esos otros que nos pueden llevar a destruir el mundo, o a construirlo, o a sentirlo, o a percibirlo. Nosotros vemos seres humanos, ¿cierto? Vemos manes con trenzas, manes que caminan, hablan, dicen, pero nunca hacemos una tarea de incrustación, de inserción poseída, demencial en los otros. No vivimos delirantemente al otro. Cuando no se vive delirante, demencialmente al otro, no se puede vivir, porque vivir demencialmente en uno no se puede. Relato. O sea, el relato es con otro, el relato es en otro. Otro es el que me relata, otro es el que me ve el rostro, la máscara de vampiro o de cabeza de vaca. Pero el otro no tiene invención. Y como no puede invencionar, me ve como un señor académico que le da un resultado académico, o un señor escritor que escribe libros para consumir, etcétera. Pero si el otro me ve como una cabeza de vaca en su vida, o me invenciona como una cabeza de vaca, o como una cabeza de toro o de rinoceronte, entonces comenzó la invención, comenzó el trato de distinta manera, comenzó la invención del fantasma o lo fantasmático de mi vida. Sobre el fantasma, en Gilles Deleuze habla del fantasma o lo fantasmático en un libro que se llama La lógica del sentido. Entonces también eso hace que nosotros podamos invencionar a Lafcadio Heart, podamos invencionar a Olga Orozco, podamos invencionar a Pizarnik, podamos invencionar a nuestros Ray Bradbury, a nuestros Walpole. Es que lo académico no es una construcción racional en su totalidad, contiene las tempestuosidades, las tormentosidades también de lo irracional, de la fantasía, de lo fantástico, del sueño, de lo onírico, y no podemos cesar a mantenernos también en el mundo onírico, en el mundo de los relatos fantasmáticos. Me encanta ahí lo que nos planteas, también partiendo de una pregunta y hasta dónde podemos llegar. Y me encanta que hayas mencionado El Exorcista, porque me parece una de las mejores películas y libros de la historia, porque no solamente evoca fantasmas, sino que evoca también la presencia maligna, que es muy importante en el mundo de la literatura y en el mundo del cine, en el mundo real. El maligno, o sea, el ser maligno, no estamos hablando del diablo ni nada, sino del mal. No. Como presencia que se puede poseer de algo. Y creo que hay muchas posesiones del mal en el mundo, sobre todo algunos que tenemos aquí gobernando, pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Cristian, nosotros, permítanme un momento aquí en mi libro, les recomiendo War de John Catlin. Ahí está la portada. Brian Catlin, El Bosque Infinito, War. J.G. Ballard también. Maravilloso. Miren la cita con que comienza este libro. Quiero leérselas. De Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Comillas. Junto al mismo árbol estaban sentados otros dos haces de ángulos agudos, con las piernas levantadas. Uno, la cabeza apoyada en las rodillas sin fijar la vista en nada. Miraba el vacío de un modo al tiempo aterrador e intolerable. Su hermano fantasma reposaba la frente como si estuviera vencido por una gran fatiga. Alrededor de ellos estaban desparramados los demás en todas las posiciones posibles de un colapso, como en una imagen de una masacre. Dice aquí es que masacre del Aro. ¿Será eso? Ah, no, de una masacre, no dice del Aro, es que yo me inventé eso, de una masacre o del azote de la peste. Leí aquí es que COVID-19, no, azote de la peste. Mientras yo permanecía paralizado por el terror, una de aquellas criaturas se elevó sobre sus manos y rodillas y se dirigió al río a beber.
bebió tomando el agua con la mano. Luego permaneció sentado bajo la luz del sol con las piernas cruzadas y después de un rato dejó caer la cabeza sobre el esternón. Henry James, citado por Brian Catherine en un libro fantástico que se llama War, el bosque infinito. Ya quiero explorar ese libro, a ver qué nos dice también. Oscar, aquí un mensaje de Pasto Curioso nos dice: creo que la mejor transmedia es la de nuestros abuelos, de la tradición oral y los espantos que nos contaban de niños. Han trascendido a películas, libros, obras de teatro y cuantas cosas podemos imaginar. Nuestra cultura oral es de lo mejor, lastimosamente se está perdiendo. Pues eso lo digo yo, lo de que se está perdiendo. Porque se van perdiendo y difuminando. Bien. No, dile que está... No, dile que no. Que no es así. No, yo soy el que estoy diciendo que está perdiendo. Él dice que es de lo mejor. Yo soy el que estoy poniendo el problema. Dile que yo soy hijo de esos relatos, de esas narraciones fantásticas y maravillosas que comenzó entre nosotros Tomás Carrasquilla con Simón el Mago, y que también escuchaba a muchas personas que me relataban historias fantásticas, maravillosas, que recuerdo entre las más maravillosas y fantasmáticas de mi vida, la mía, ¿no? Que vivía en el municipio de La Estrella cuando tenía 8 años, cerca al cementerio de ese municipio, que todos los días veía pasar cadáveres y muertos o honras fúnebres al cementerio, y que para resolver la muerte, ¿sabes qué hacía? Me iba al cementerio del municipio de La Estrella y me metía en esas tumbas que estaban desocupadas y me dormía allí y descansaba allí un rato, y después salía y me decía: bueno, estoy vivo, así que escribiré sobre ustedes los muertos. Bien, cuando quieran ir al cementerio de la Estrella, del municipio de La Estrella, para hacer esa tarea con nosotros, la hacemos. Y me fascinaban las hortensias. ¿Sabes por qué mi flor preferida es la hortensia? Porque ese cementerio del municipio de La Estrella estaba lleno de hortensias. La flor más hermosa era la hortensia. Entonces se volvió un símbolo para mí de la muerte. Y por lo tanto he vivido entre hortensias y la muerte, lo tanático también, ¿no? Lo tanático. Pero a la vez trataba de hablar por todos esos muertos, de esas tumbas que veía, de esos nombres de quienes no sabía quiénes eran, no interesaba su nombre, porque no puede ir a un cementerio en el mundo como Père Lachaise o Montparnasse o lo que sea, o el cementerio de San Pedro, y lee nombres de manes, ¿no? Y que conoce, pero allí había nombres de manes que no conocía, de manas que no sabía nada, y escribía los relatos de ellos y por qué estaban muertos ante mi vida de 8 años. No sabía, ¿Te parece? 8 años. No sabía esa historia, Oscar, y me hiciste acordar. Te voy a recomendar también, el libro lo tengo y te lo voy a pasar, porque es algo que tú hacías a los 8 años y lo hizo Mariana Enríquez hace poco, pues hace como unos 4 o 5 años creo, que se llama Alguien camina sobre tu tumba, y es una colección de relatos de crónicas de cementerios. Ella va por varios cementerios y narra un relato en cada cementerio. Entonces creo que te va a gustar mucho porque justamente es eso. Es un pequeño Oscar Jairo a los 8 años metiéndose en ataúdes o en huecos contando cada uno de esos cementerios. Y es una cosa majestuosa. Sí, así vivía. Creo que te va a gustar. Te lo voy a compartir ahorita mismo o mañana para que... Y casi siempre, ¿sabes qué? Casi siempre he vivido con los muertos. Cuando miro a una persona y te miro a ti, te veo muerto. Entonces me fascina porque no tendremos problema nunca, ¿no? Oscar, cerremos con la última pregunta. Invoquemos el fantasma de Silvina Ocampo, una también argentina. ¿Qué pregunta es? ¿La F18 cuál? La F18 Vamos a ver qué te pregunta Silvina Ocampo, una mujer maravillosa también, escritora de literatura fantástica. Escribió con Borges y Cáceres, con Bill Cáceres, la mejor antología de cuento fantástico latinoamericano hasta la fecha. Sí, yo la tengo. Y te pregunta la B5. Vamos a ver qué es B5. B5. Debe ser un beso. B5. Está interesante, este me parece porque es de literatura también. Pregunta Silvina: ¿qué libro crees que se podría convertir en una serie de televisión o una película de terror? Hermoso. Ella no dice si es de dónde se ve. No, de donde quieras. Lo que se te venga. De todos los que mencionaste hoy, hay muchos que podrían. Bueno,
Sí, pero esta noche, la noche de anoche, hubo una presentación de un libro en esta ciudad. Tú sabes que a mí me fascina esta ciudad por los fantasmas, no por Quinterito o Pinturita, ¿cierto? Así creo que llaman a esas cosas. Esos manes no son mi ciudad. Es que una invención a la ciudad de Babel, una invención a su Babilonia, su Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces esa ciudad no es la mía es la ciudad de Nabucodonosor, que se llama Medellín. Considero que un libro que se podría llevar al cine, al teatro, se llama El Virrey de los Espejos, del poeta y ensayista demoníaco Raúl Henao, de esta ciudad, El Virrey de los Espejos, porque son prosas poéticas. Te lo mando mañana. Y lo distribuimos a toda esta comunidad que nos escuchó esta noche. A la comunidad que viene, que no nos escuchará nunca. O los que nos escucharán también, porque hay una en YouTube. Que viene. Porque hay una cosa muy importante del mundo audiovisual, que es subir videos a YouTube, y cuando ya nos muramos, cuando ya el video va a seguir ahí. Entonces ya muertos nosotros le vamos a hablar a la gente como fantasmas. Ese libro se llama El Virrey de los Espejos, de Raúl Henao. Son prosas poéticas escritas por el poeta Raúl Henao sobre fantasmas, sobre lo satánico, lo demoníaco, lo oscuro, lo hermoso, lo transparente, la diosa blanca de la que hablaba Robert Graves. Entonces considero, Silvina Ocampo, que el libro que debería hacerse en el arte, en la vida, es El Virrey de los Espejos, que no conoce nadie en esta ciudad, pero la ciudad puede vivir sin nosotros, excepto la ciudad que nosotros inventemos de los fantasmas, para vivir entre los fantasmas y no morir nunca asesinados por seres humanos reales. Creo que eso es, me encanta. Hacía mucho tiempo que no conversaba así con Oscar, así profundamente, y siempre es muy grato volver a estas preguntas, a todas estas cosas que nos generan y reflexiones. Ya también para que vayas a descansar, porque también sé que estás cansado y necesitas recuperarte y conversar con tus fantasmas, porque viernes en la noche es el mejor momento para sentarse con ellos, a comer y a conversar. Unas palabras de conclusión de esta sesión que tuvimos, de todos esos fantasmas que hablamos. ¿Qué nos quieres dejar para contarnos, para concluir esta conversación con fantasmas y que están alrededor nuestro? Aquí estamos conversando y ellos están aquí alrededor pisteando qué es lo que estamos diciendo. Entonces, cerremos con eso. ¿Con qué podemos concluir con todos estos fantasmas que están cercanos a nosotros ahora? Yo quisiera decirle a los fantasmas, 2 puntos, comillas. Si me habéis llamado para hablar de vosotros, hablaré de vosotros. Cuando yo sea un fantasma, espero que vosotros, fantasmas, habléis de mí, que no soy un fantasma, ni seré un fantasma. Muchas gracias. Hare Krishna. Maravilloso, Oscar. Ahí dejamos también en los comentarios la revista para que la conozcan, la revista Mecánica Celeste, que es un trabajo laborioso con los fantasmas de Oscar y todo lo que le ha evocado y invocado durante años. Ahí la pueden ver en los comentarios. También la vamos a dejar en los comentarios que dejemos en YouTube para que la exploren y la conozcan. Pasta Furioso dice, Pasto Furioso, ya estoy con pasta, por el Rastafari. Hasta luego, muchas gracias por esta chimba de espacio, y el profe, mil gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias a los fantasmas que nos estuvieron ayudando, que estuvieron aquí cercanos a nosotros, a Oscar por este tiempo que nos dedicó. Nos vemos el domingo con otra sesión. Nos vemos en una sesión que llamamos el Gran Guiñol. Gran Guiñol eran las funciones de teatro macabro allá en Francia, y nosotros, ese es nuestro video podcast. Ahí van a estar los Hill Brothers, los hermanos Hill, Vincent y Arbet, conversando un poco de la actualidad de cine de género y las últimas películas que han visto. Todos muy invitados a las 6 de la tarde el domingo, por si quieren estar ahí parchando, entran también a nuestro canal de Twitch. Y de nuevo, agradecerle a Oscar por aceptar esta invitación, tomar el tiempo, preparar, buscar fantasmas, buscar todos estos escritores y traérnoslos a la memoria, porque nos dejaste también un montón de referentes.
Entonces te mandamos un abrazo gigante de parte de todo el equipo de Fantasmagoría y sigamos invocando fantasmas y sigamos con la tarea. Muchas gracias, Oscar, por todo. A todos ustedes también. Hare Rama, Hare Krishna. Chao, nos vemos. Bien.